Pinguim Tulu Rige Quaxnacal en su narada de Rige, el difunto Tulu espera soñando. ¿Te imaginas un mundo en el que de pronto todo aquello que conocemos de Dios no es verdad? Que todo lo que nos han enseñado sobre Dios, sobre el universo, sobre el espacio, sobre la galaxia, nada más esconde el horror de aquello que no podemos entender, de criaturas ancestrales más allá de todo concepto de tiempo y espacio, que superan nuestro entendimiento y que al intentar comprenderlas nos caeríamos en la encrucijada hacia la locura. ¿Te imaginas un mundo en el que los seres humanos somos la partícula más pequeña de todo un entramado galáctico de criaturas ancestrales, primigenias y dueñas de toda una realidad que supera nuestra comprensión y que no harían nada más ni nada menos que exterminarnos en un segundo? Bienvenidos al horror cósmico en Cineratura Melódica. Esto es Cineratura Melódica, cine, música y literatura para todos. Comenzamos. Amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en un episodio más de Cineratura Melódica. Ya llevamos 7 episodios, ¿quién diría, no? Llevamos 7 episodios, gracias a cada uno de ustedes por su apoyo incondicional, por todo lo que... el tiempo que dedican a ver estos videos, a escuchar los podcasts, a seguir las cuentas en redes sociales. Les aviso, si ustedes han dado con este video y aún no se han suscrito, pueden hacerlo. Aquí en Cineratura Melódica pueden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que tengan las notificaciones de cuando hayan nuevos episodios. De igual forma, en Spotify pueden encontrar una versión en podcast de este mismo episodio como Cineratura Melódica Podcast. Ahí le dan seguir y pueden escuchar los otros 6 episodios. Así como en este canal también pueden ver los otros 6 episodios, ¿no? Pueden dejar ahí sus comentarios, pueden dejar ahí sus likes, pueden dejar ahí todas sus opiniones, sus sugerencias de tema. Quiero comenzar a leerlos, quiero comenzar a interactuar con ustedes. Quiero que comencemos a volver esto como un espacio de diálogo para que podamos juntos disfrutar del cine, la música y la literatura entre todos y para todos. Bien, quiero hacer un par de avisos antes. Estoy grabando esto y está comenzando a llover. No quiero parar porque creo que tiene muchísimo que ver con el tema, así que nos vamos a aguantar un poquito la lluvia. Creo que puede amenizar también, puede volver un poquito bonito el tema de todo lo que vamos a hablar con esa peculiar introducción del día de hoy. Segundo, tengo puesta, lástima que no la pueden ver acá, prometo tomarme una foto y una historia para modelarla bien. Tengo puesta mi camiseta de H.P. Lovecraft, gracias a Patricia Lobos, escritora, y que también se dedica a vender este tipo de productos chivísimos. Pueden seguirla en Instagram como Patricia Lobos, ahí pueden ver todo el catálogo de camisetas sobre escritores que tiene, muy cool, muy buenas, muy creativas. Y yo estoy ahorita con la de Lovecraft porque precisamente es el tema de este episodio. Bien, no de Lovecraft en sí, pero sí de la herencia más grande que el gran Howard Philip Lovecraft nos ha dejado. Y digo herencia más grande porque de lo que vamos a hablar ahora no solo se queda en la literatura, sino que trasciende al cine. Si hay un subgénero literario, si hay una cosmogonía literaria, si hay una filosofía que viene de la literatura, que se ha ganado un puesto esencial en el cine, sobre todo en el género de terror, ese es el horror cósmico. Ese es el tema de hoy y quiero explicar un poco el horror cósmico y por eso me cae de perlas esto de la lluvia ahorita. Espero que sí se oiga. Si no, pues ni modo, solo yo estoy oyendo ese tema así con lluvia, medio macabro. Pero bueno, entrando en materia, cuando hablamos de horror cósmico, hablamos precisamente de todo un subgénero literario o toda una filosofía literaria, una cosmogonía literaria creada por Howard Philip Lovecraft.
Si bien es cierto, Lovecraft no es el único que manejó el terror cósmico, es por así decirlo su gran promotor, su gran creador, es quien le dio forma, quien le dio todos sus principios y quien prácticamente retomó el trabajo de otros autores como Blackwood o Derlord y que también lo llevó a este límite final, donde también se han nutrido otros autores como Stephen King, tiene mucha tendencia del horror cósmico, y que también Lovecraft retomó el trabajo de otros grandes autores como Edgar Allan Poe. En esencia, el horror cósmico es este subgénero literario donde la premisa es una sola. El ser humano en el universo es apenas una minúscula partícula de toda una existencia que está más allá de nuestro entendimiento. El horror cósmico plantea el hecho de que el ser humano como tal no es ni la mitad, ni una cuarta parte, ni una décima parte de todo lo que existe en el universo. ¿Y qué existe en el universo? Pues según el horror cósmico, lo que existen son seres primordiales, seres primarios, seres primigenios, que prácticamente fueron los creadores de la realidad y que se debaten a duelo constantemente por controlar los hilos de la humanidad. Es decir, la humanidad no es dueña de su destino, sino que prácticamente responde a los intereses de otros seres más poderosos, más ancestrales, más sabios y cuyo razonamiento está tan alejado del nuestro que intentar comprenderlos es encaminarnos hacia la locura. Hay un grupo de principios básicos que nos ayudan a entender todo el entramado que existe en el horror cósmico creado por H.P. Lovecraft. El primero de estos puntos es que el terror cósmico o el horror cósmico, como quieran llamarlo, es una filosofía anti-antropocentrista. ¿Qué quiero decir con esto? La literatura, la música, el cine, las artes en general, las artes plásticas, todas las artes, las histriónicas, todas, las artes por lo general son antropocentristas. ¿Por qué? Porque aunque de pronto el mensaje de la obra no sea propiamente el ser humano, sí entiende al ser humano como el principio y final de la obra. Es decir, las obras hablan sobre el destino del ser humano, sobre la vida del ser humano, sobre las emociones del ser humano. En sí, el ser humano es el gran centro de atención de todas las artes. Bien, cuando hablamos de horror cósmico es todo lo contrario. Por eso es anti-antropomorfista. No es una filosofía que se ciña a la naturaleza del hombre, sino que nos enseña todo lo contrario a la naturaleza del hombre. Es decir, reduce a la humanidad a su mínima expresión y la coloca nada más como parte de todo un escenario donde los autores principales no somos los seres humanos. En esencia y en resumen, el horror cósmico lo que trata en su primer punto es demostrarnos que el ser humano no es el dueño absoluto de la realidad. Es nada más un elemento de la realidad y que esos seres que controlan y cambian la realidad y que la mueven a su antojo y que juegan con nosotros no son nada más que aquellos quienes manejan las piezas del ajedrez. Y en ese ajedrez las piezas somos nosotros, los seres humanos. Eso es como el gran principio del horror cósmico. En esencia, esa es como la primera gran premisa que este subgénero plantea. Pero hay algo más. En un segundo punto, el horror cósmico va a plantear lo siguiente. El ser humano, si bien no puede controlar su destino, tampoco puede comprender qué hay más allá de él. Repito, el ser humano no puede controlar su destino, pero tampoco puede entender qué hay más allá de la realidad y del destino que conoce. En este punto, el horror cósmico lo aborda de la siguiente manera. El ser humano no es la existencia de vida más inteligente. Es más, el ser humano es una existencia de vida muy alejada de la evolución de otras. En el horror cósmico hablamos de criaturas ancestrales que tienen vida desde millones de años, desde millones de siglos, que están desde el inicio de los tiempos, desde que todo fue formado y que son prácticamente las que controlan todo lo que sucede en la realidad. ¿Qué pasa entonces? Que el ser humano no puede comprender esto. Por más que se esfuerce, por más que busque conocimiento, por más que haga por dónde comprender cómo funciona el vasto universo del horror cósmico, el ser humano no puede terminar de entenderlo. Y en su esfuerzo por entenderlo, el ser humano es trasladado a la locura.
porque no puede comprender algo que vaya más allá de las 3 dimensiones de las que se compone nuestra realidad. Para Lovecraft, la existencia de otros seres es la existencia de criaturas o de inteligencias superiores que van más allá del tiempo y el espacio. En este plano que conocemos los seres humanos, todo se rige bajo el tiempo y el espacio. En el plano que conocen los seres ancestrales, todo se rige bajo leyes muy por encima del tiempo y del espacio. A esto también habría que agregarle que los misterios del universo son los que conocen estos seres. Aquí pues podríamos hablar toda la noche sobre Nyarlathotep, sobre Yog-Sothoth, sobre otro sinfín de criaturas, sobre la más conocida que es Tulu o Cthulhu, como lo prefieran. En esencia, Lovecraft plantea la existencia de estas criaturas como las grandes dominantes de la realidad. Y no solo de la realidad del ser humano, sino la del vasto universo. Hago énfasis en esto de vasto universo, porque dentro del horror cósmico no hablamos nada más de los planetas que componen el sistema solar. No hablamos solo de galaxias. Tampoco hablamos de multiversos, hay que aclarar. No estoy hablando de multiversos ni nada, eso es mucho más nuevo. Y en algún punto vamos a hablar sobre viajes en el tiempo, multiversales y todo esto, más que todo en el cine. Pero lo que Lovecraft plantea es que las realidades que hay más allá del universo conocido sobrepasan nuestro conocimiento. Y entonces el ser humano se vuelve obsoleto en la realidad misma. Y sobre todo el ser humano, al intentar comprender esta realidad, no hace nada más que hundirse en la locura. En este punto quiero destacar 2 obras importantes en toda la biblioteca de Lovecraft. La llamada de Tulu, que es como la gran Biblia Lovecraftiana y que nos explica muchísimas cosas de toda la cosmogonía del horror cósmico, se las recomiendo. Y El color surgido del espacio. En El color surgido del espacio se plantea lo siguiente: lo que cae en forma de meteorito es algo que no se puede entender. El problema no es el meteorito, el problema es lo que habita en el meteorito, y lo que habita en el meteorito no termina de tener forma. Al no tener forma, lo que en realidad proyecta son los miedos propios de la existencia. Y ese es el punto del horror cósmico. No es el miedo a Tulu, no es el miedo a Nyarlathotep, no es el miedo a Yog-Sothoth. Son criaturas reptantes, horripilantes, rastreras, sí, como la gran mayoría de criaturas de Lovecraft, pero no son ellas el centro del temor. En el horror cósmico, el verdadero terror es cuando el ser humano descubre que no es nada en este universo, que es efímero, que es mínimo, que es vulnerable, que es frágil, que es como la hormiga que ve al niño patearla de frente. El horror cósmico no es una criatura, no es un espíritu, no es un demonio. Es el hecho de que afuera, en ese cielo oscuro que vemos todas las noches, habitan realidades más allá de nuestra comprensión. Es el hecho que en todo el mar y el océano habitan realidades más allá de nuestra comprensión. Esa es la premisa central del horror cósmico. Cuando el ser humano le teme a lo que no conoce. Lovecraft plantea la idea no solo desde el punto de vista cósmico como tal, sino que cuestiona el punto de vista religioso. Para Lovecraft, en su obra se nos ha presentado una imagen de Dios que no conocemos. Se nos dice que Dios es amoroso, que Dios es Padre eterno, que Dios es misericordioso. Y está bien, todos podemos tener fe. Yo soy una persona muy religiosa, por decirlo de alguna forma. Soy cristiano evangélico. Los que me conocen lo saben. Pero Lovecraft lo que nos plantea es: ¿qué pasaría si no fuera así? Si Dios realmente no es esa figura. Si Dios, sin necesidad de ser malo, es tan desconocido para nosotros que es horripilante. ¿Qué pasa si los verdaderos dioses son estas criaturas? ¿Qué pasa si los verdaderos dioses no buscan salvar a la humanidad, quieren esclavizarla? ¿Qué pasa si los verdaderos dioses no sabemos ni tan siquiera qué quieren, qué piensan, qué sienten?
En la antigua Grecia los dioses eran muy las expresiones de los seres humanos, ¿no? Eran misóginos, eran violentos, eran celosos, eran amorosos, eran promiscuos, eran adictos al sexo, eran bélicos por naturaleza, eran conquistadores. Los dioses del panteón griego eran expresiones humanas, porque eran representaciones humanas. El Dios de la cristiandad también es una expresión humana. Se compone mucho de cómo somos nosotros. Aquí es donde, punto aparte, algún día voy a hablar de esto, lo prometo. La Biblia misma nos enseña que Dios es simplemente un ser que existe. No es un hombre, no es una mujer. Dios es Dios, punto. Tiene una existencia y puede definirse como Él quiera, o como la persona que percibe a Dios quiera definirlo. Para Lovecraft va por ese camino. Dios es Dios, los dioses son dioses y no podemos entenderlos. Y ese es el verdadero punto del horror cósmico. Porque no los podemos entender, porque no los podemos descifrar, no podemos saber qué buscan, qué quieren, qué pretenden, automáticamente les tenemos pavor. Porque la naturaleza humana nos dice que el ser humano le teme a lo que no puede controlar y a lo que no puede conocer. Le tenemos miedo a lo que no entendemos. No necesita ser algo grotesco, simplemente no entenderlo. Para Lovecraft, las criaturas que viven en el espacio, Dios mismo, podía ser algo tan espantoso y horripilante como algo tan supremamente bello. Pero que aunque fuera supremamente hermoso, no entendemos la razón de su hermosura y automáticamente se convierte en algo macabro para nosotros. En resumen, Lovecraft lo plantea de la siguiente manera: le tememos a lo que no conocemos. Lo que habita en el espacio, lo que habita en la realidad, lo que habita en nuestra mente, está tan escondido que le tenemos un absoluto miedo. Yo voy terminando con esto. Finalmente, el horror cósmico plantea también la depresión misma de la existencia de la humanidad. Para Lovecraft, las historias siempre cargaban un toque depresivo. Lovecraft siempre le ponía un toque muy gris a sus relatos. Eran relatos donde de entrada se percibía el pesimismo de saberse derrotado, el pesimismo de saberse extinto, el pesimismo de saberse minúsculo en todo el vasto universo. Para Lovecraft, la existencia humana, y esto era una crítica muy punzante a partir del horror cósmico, ahí es donde Lovecraft plantea estas situaciones y deja la última gran premisa del terror cósmico: el ser humano tiene una naturaleza condenada a la extinción. Para las historias de Lovecraft no hay posibilidad de salvación. El ser humano morirá, o el ser humano enloquecerá, o la humanidad será degradada a su mínima expresión, o será convertida en los mismos horrores cósmicos que están queriendo destruirla. Para Lovecraft, el horror cósmico era eso. Es el hecho de saber que somos una humanidad autodestructiva y que no tenemos escapatoria de nada. En esencia, el horror cósmico es quizás una de las filosofías literarias más depresivas que puede existir, porque de entrada nos dice que no hay opción. Simplemente nos vamos a extinguir de una o de otra manera. Esto ha sido Cineratura Melódica. No sé si nos escucharemos en un próximo episodio o si nos veremos más adelante. Porque, quién sabe, tal vez Tulu y los primigenios y los primordiales ya están en camino y vienen por ti, por mí, por toda la humanidad, para llevarnos al borde de la locura, nadando en lagos de sangre de los que no vamos a poder escapar jamás, porque somos eso, humanidad. Y la humanidad está condenada al desastre. Hasta la próxima. Esto fue Cineratura Melódica. Nos encontramos pronto para un próximo episodio.